Bueno, pues, ¿qué tenemos por ahí de titulares? Haití con estos problemas que te presenta, ya hemos hablado que la gente ya está harta, ¿no? Y está básicamente ahí poniendo ley bajo su mano, justicia, ¿no? Como dicen, bajo su mano. Y pues nada más en un mes se han registrado al menos 160 linchamientos. Se tratan de presuntos miembros de bandas armadas que son parte de la violencia, la inseguridad que se vive en este país, en el Caribe. Y pues bueno, en Haití básicamente los han linchado, los han quemado vivos, eso en el mes pasado de abril. Estamos hablando de 160, pero ¿cuántos habría en cada uno de estos linchamientos? ¿Cuántas personas? Exactamente, 160 linchamientos en un mes. Ya se hartó la gente y al parecer hay como grupitos que se están haciendo de la misma gente, ya no son pandillas, son gente que está harta de las pandillas y dice, pues vamos a tomar justicia por nuestras propias manos, ya estamos hartos, no va a llegar la ayuda internacional, no va a llegar de ningún lado, esto ya huele a una guerra civil. ¿Verdad? Esto huele más a una guerra civil, a una guerra en la que pues colapsa ya todo el gobierno para que resurja algo nuevo. ¿Qué cosa va a resurgir? Nadie sabe. Sí, bueno, según el Centro de Análisis y Búsqueda de Derechos Humanos dice, se trata de una reacción popular frente a una extrema crueldad de las bandas, porque la fuerza del orden son impotentes, el Estado es incapaz de utilizar su monopolio de violencia legítima y la comunidad internacional da vueltas y se enreda en la retórica de las promesas. Y pues bueno, de hecho, según la misma asociación, por los linchamientos se han reducido drásticamente los secuestros del 24 de abril al 24 de mayo, así como otras formas de violencia que aplican las bandas. Pues ahí está, fíjate. O sea, poniendo orden, la gente. La policía no pudo, los soldados no pudieron. La gente es la que está, pues, intentando poner orden. O sea, la fuerza, lo que tú quieras, pero pues es un tema durísimo. Los gobiernos en primera instancia están para poner un orden, darle seguridad a una comunidad, a un pueblo. Y pues esto no está sucediendo en Haití. Así que el mismo pueblo está creando nuevos líderes. Que al rato los vamos a ver, nuevos líderes que están intentando protegerse a sí mismos, ¿no? Ajá, o sea, al pueblo. En ese periodo del 24 de abril al 24 de mayo, dicen, no se produjeron secuestros individuales. Eso ya es sorprendente en sí. Dice, aparte el país solo fue testigo de 43 asesinatos contra los 146 que hubo previos. Un mes pasado antes de los linchamientos. Obviamente ellos no están contando, yo creo, los de los linchamientos, claro, ¿verdad? Claro. Pero, pues bueno, Haití está en una crisis bastante fuerte y pues ellos dicen este movimiento debe ser vigilado para garantizar una seguridad duradera. De lo contrario, la respuesta de las bandas será peor que las atrocidades que procede del Bouake Cale, así le han llamado este movimiento, ¿no? Este movimiento. Bueno, pues qué duro, pero bueno, es lo que está pasando ahorita en Haití, ¿no? ¿Algo más? Nada más. Vamos a otro tema importante. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una advertencia pues interesante, de estas que uno esperaría hicieran más seguido. ¿Por qué tardan tantos años en hacer este tipo de comentarios? La verdad, estarán buscando credibilidad después de todo lo que pasó. La Organización Mundial de la Salud está exigiendo a los gobiernos del mundo que dejen de subvencionar el cultivo del tabaco. Estamos en 2023 y apenas está haciendo este tipo de sugerencias de dejar de subvencionar al cultivo, que pues genera obviamente muchos problemas. Vamos, o sea, no está diciendo prohíbe el tabaco tampoco, no es ese extremo. Simplemente es el hecho de decir, bueno, no subvenciona el tabaco, subvenciona alimentos para la gente, subvenciona cosas que sí le van a generar una salud, una nutrición importante a la población. Dice, a pocos días que se celebre el Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud pide a los gobiernos de todo el mundo que no subvencionen el cultivo del tabaco y apoyen en su lugar los cultivos de alimentos sostenibles. Dice, el elegir cultivar alimentos en lugar de tabaco, damos prioridad a la salud, preservamos los ecosistemas y reforzamos la seguridad alimentaria para todos. Esto lo dice el mismo director general de la OMS, Tedros Adhanom. Sí, recordar que la OMS responsabiliza el tabaco del fallecimiento de 8 millones de personas al año y además ellos cifran que hay 3 millones de hectáreas en el mundo que se utilizan para el cultivo del tabaco en más de 120 países, algunos de los cuales ya, tienen problemas alimenticios y prefieren cultivar tabaco en vez de alimento. Ahí está el tema. Vamos a otros asuntos interesantes.
Rápidamente comentar qué está pasando con el Popocatépetl. En este momento, hace unos minutos, a las 9:29, se reportó lo que llama una bomba de lava, le llaman, de corta distancia en el cráter, según muestra Webcams de México. Sigue la actividad, aunque un poco más tranquila que como estuvo otros días, aunque esperan que sí pudiera haber ciertas explosiones más adelante. Ya dijimos hoy que en un vuelo que hicieron las autoridades no encontraron el domo de lava, no tiene domo, entonces pues bueno, ese es un tema también importante para el volcán. Vamos, no hay mucha información en ese sentido más que este pequeño cambio, ¿no? Bueno, en Noruega, no sé si recuerdan, hay una ballena blanca que se ha vuelto muy famosa en Noruega desde el 2019. Es famosa porque llegó con un arnés. Hay que recordar que Rusia tenía un programa, o tiene un programa, donde entrenaban a las ballenas para cuestión de espionaje y otras cosas. Y bueno, esta ballena se volvió muy famosa porque a alguien se le cayó, creo que un iPhone o algo así, y la ballena fue por él y se lo regresó. Entonces, pues bueno, la Dirección de Pesca de Noruega está pidiéndole a la gente que evite el contacto con esta ballena beluga sospechosa de ser utilizada para el espionaje ruso. La advertencia se produce en respuesta a los viajes de la ballena a un área densamente poblada, lo que pone en mucho riesgo a que sufra una lesión mayor o muerte. La ballena que le llamaron ellos ahí en Noruega Javidimir se hizo famosa en el 2019 cuando descubrieron que traía ese arnés y fue descubierta, digamos que tiene mucho interés hacia el ser humano porque obviamente al tener un entrenamiento pues está acostumbrada al trato con las personas. De hecho en su arnés dice propiedad de San Petersburgo. Martin View, el del Instituto de Investigación Marina de Noruega, dijo que es de la Marina rusa, no de la Academia Rusa, lo que probablemente entrene ballenas de esta manera. Este programa militar por parte de los soviéticos funcionó desde 1980 hasta 1910 y en el 2017 todavía se estaban entrenando ballenas beluga, focas y delfines narices de botella. Entonces, pues bueno, el día de hoy le están pidiendo que no se acerquen ya a la ballena porque ya ha habido incidentes menores donde la ballena pues es la que acaba sufriendo heridas, principalmente porque se acerca mucho a los barcos. Y dicen, sí, es una ballena mansa, pero, y está acostumbrada a la gente, ese es el problema. Es una ballena mensa, dijiste. Mansa. Okay, mansa. Okay. Entonces dice, alentamos especialmente a las personas en bote a mantener la distancia con la ballena porque puede resultar herida o peor, muerta. Bueno, pues ahí está, ¿no? Interesante. Utilizando las ballenas para el espionaje, ¿verdad? Pobrecitas. Sí, ballenas, delfines, focas. Focas. Esta es ballena beluga. Ballena beluga. Esta es la que salen en Buscando a Dory. Que les dan y tiene muy buena para ver ya con que los tiene, sonidos. Sí, exacto. Por eso está cabezona. Sí, tiene... Frentona. ¿Tú tienes ese poder? Yo también tengo ese poder. Sí. Puedo mandar así. Vamos a otro asunto interesante. Bueno, el día de hoy, siguiendo con lo que ha estado pasando en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Vean ustedes la subida, 2 días seguidos positivos en el S&P 500, pues, una señal que a lo mejor sea cierto que Biden está llegando a un supuesto arreglo, vamos a ver, pero 2 días seguidos positivos, yo creo que algo te está diciendo que va bien las cosas. El S&P 500 ha tenido esta subida, aunque no necesariamente sea por eso. El dólar, por ejemplo, con respecto al peso mexicano, está en 17.63, estable el peso, ahí anda entre el 17 y el 18, pero no ha pasado de ahí. El Bitcoin ha andado pues paralelo, pero con tendencia ligera, digamos, a regresar a esos $29,000. Así que pues ahí va, ¿no? Avanzando de a poquito en positivo estos últimos días también. Creo que pues esto es tema importante. Vamos a otros asuntos, ¿no? Vamos a otros temas.